El mundo está viviendo un momento histórico. Miles de familias se cuidan desde casa y ustedes luchan fuera de las suyas, sabiendo que la responsabilidad de nutrir al mundo con proteína animal de la más alta calidad no se detiene. Si algo nos hace sentir orgullosos, son ustedes, que en sus actividades pecuarias, agrícolas y en sus fábricas le dan una especial atención a la nutrición, en donde todo comienza. Somos una industria valiente, que sabe que no se puede parar. Y si vivimos retos, juntos los superaremos, porque somos solidarios, fuertes y resilientes. Y aún con el mundo detenido, seguiremos empujándolo, nutriéndolo y llenando cada plato de cada hogar. Porque no importa cuán grande sea el desafío, continuaremos juntos nutriendo el mañana. Bienvenidos sean todos a este seminario, a estos webinars que organiza Grupo Nutec. Mi nombre es Gonzalo Villar. El día de hoy seré el moderador de estas charlas que están dentro del concepto One Health, One Future que Grupo Nutec ha desarrollado para ustedes durante este año. Estamos muy agradecidos de que estén destinando su tiempo para escucharnos y esperamos cumplir con todas sus expectativas. En esta ocasión tendremos dos pláticas, las cuales están muy relacionadas con la salud animal. Si ustedes recuerdan, el concepto One Health involucra tres grandes áreas, lo que es la salud animal, la salud humana y el medio ambiente. Sin embargo, Grupo Nutec ha considerado que dentro de nuestra área también debemos incluir lo que es la salud económica. ¿Y esto es por qué? Porque en realidad no podemos avanzar si no hay un negocio pecuario que involucre el tener esos negocios sanos para todos. Estamos muy enfocados en esta ocasión a la parte de salud animal y es de veras un gran gusto el poder atenderlos. Les platico un poco cómo va a funcionar. Son dos charlas de 40 minutos aproximadamente cada una de ellas. Después de cada una de las charlas existe una sesión de preguntas y respuestas. Sin embargo, ustedes cuando vayan escuchando la charla tienen una sección en la parte inferior de su pantalla que se llama Q&A, Question and Answer, o preguntas y respuestas. Si nos hacen favor de ir escribiendo ahí cada una de sus preguntas, para que el ingeniero Carlos Orbeso, que nos ayudará a la coordinación de esta sección de pregunta y respuesta, pueda irlas leyendo y que los expertos que nos dan las charlas nos puedan dar la respuesta a cada una de ellas. Bien, también en el chat pueden poner ciertos mensajes, sin embargo, les pido de favor que no sea ahí donde pongan sus preguntas, sino que las pongan en la sección correspondiente que ya platicamos. Bien, en esta ocasión iniciaremos con una pequeño mensaje que daremos y presentaremos a nuestros ponentes. La primera plática tiene el título de la bioseguridad como parte fundamental de la profilaxis en granjas de cerdos y será impartida por el doctor José Miguel Doporto.
médico veterinario zootecnista de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Ciencias de la Reproducción Animal por la Universidad de Guelph en Ontario, Canadá, diplomado en Mercadotecnia por el ITAM, diplomado en Epidemiología Veterinaria por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, y todos sabemos, un gran consultor nacional e internacional de empresas porcinas. Le agradecemos mucho al doctor José Miguel Doporto que haya aceptado la invitación e iniciamos con su charla. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes y empezaremos con nuestra plática. Antes, agradecerles a todos ustedes su presencia, sobre todo en un día todavía laborable, o que bien vienen regresando de granja o de estar en las oficinas y todavía nos tienen que escuchar durante un rato. Por eso se los agradezco mucho que estén con nosotros. También agradezco a Grupo Nutec, que no ha sido la primera y espero que no sea la última plática que hemos organizado con ellos. Creo que es una empresa con mucho empuje hacia el futuro y con una visión hacia también los cambios que vienen las siguientes décadas en la industria de la producción de alimentos de origen animal. Ok, si vemos el entorno actual de la industria porcina, yo diría que es un entorno de una enorme oportunidad de hacer las cosas bien. Estamos expresando una disminución importante del número de granjas, una maxificación de las granjas que han quedado. Además, estamos en un medio globalizado y donde la exportación cada vez tiene mayor importancia. Pero también tenemos que tener en cuenta que para entrar en este mercado o a estos campos de exportación, requerimos tener en cuenta dos puntos muy importantes, que es la protección a los animales y al medio ambiente. Y en realidad la protección de los animales empieza a través de una excelente bioseguridad, porque nuestro objetivo es que estos individuos que están bajo nuestra tutela tengan la menor proporción de problemas sanitarios y que los podamos disminuir rápidamente. Y estamos en un mundo competitivo. O sea que cada vez hay más exigencia de tener mejores parámetros de producción. Cuando la palabra profilaxis se puso en esta plática, lo primero que me pregunté fue, bueno, ¿cómo el entorno de la plática lo que es la profilaxis? Y la definición que mejor encontré, porque había una muy complicada de que son dos prefijos del griego y así se ponen después al latín, etcétera, sino en realidad la profilaxis quiere decir muy llanamente el conjunto de métodos encaminados a evitar las enfermedades y su propagación. Normalmente antes bioseguridad la veíamos como un elemento para evitar las enfermedades. Hoy en día tenemos que ampliar este concepto y tener que trabajar mucho en lo que es su propagación y control. Y en conceptos de bioseguridad, normalmente la gente o la asociamos mayormente con un procedimiento externo de granja que protegen a la unidad interna. Sin embargo, también dentro de la granja como tal, hay que tener en cuenta una serie de medidas que las podemos englobar o clasificar como parte de la bioseguridad. O sea que veríamos una parte interna y una parte externa de estas granjas. Y este concepto, ¿cómo lo podemos explicar mayormente? Es, ok, ¿cómo medimos nosotros el éxito de un programa de bioseguridad? O sea, hablamos mucho de bioseguridad, pero ejercemos poca presión sobre el cómo la voy a medir y qué tan exitosa es. Hay varias formas de hacerlo. Puede ser a través, como lo pongo en esta lámina, que es comparación de datos de producción, en este caso de los sitios 2 y los sitios 3 de una granja, con X características infecciosas, porque hablar de granjas libres de enfermedades, pues realmente cuando hablamos libres de enfermedades prácticamente nos vamos únicamente al concepto de PIRS, ¿no? Pero otras muchas enfermedades son ya presentes en granjas y esta es la parte importante de la bioseguridad interna de la granja. La podemos medir a través
de comparar los datos que tenemos un año tras otro y ver en qué hemos mejorado, en qué no hemos mejorado y en qué tenemos que mejorar. Podría ser una medición de cómo garantizar, decir, mi programa de bioseguridad que está estructurado de tal forma tiene estos resultados. Algunas veces no es fácil tener toda esta información, pero yo creo que cada vez tenemos mayor exigencia en el concepto de producción en una granja. Como decíamos, profilaxis es evitar la introducción de enfermedades, pero las granjas, como acabamos de decir en las láminas anteriores, tienen siempre procesos endémicos que estarán bajo control o no. Y después tendremos que tomar en cuenta la bioseguridad externa sobre manejos de problemas epidémicos que se presenten en una granja. Entonces, esta puede ser otra forma de evaluar bioseguridad. Durante mi operación, a través de los años, ¿cuántas pandemias o epidemias han entrado a la granja? ¿Cuántas nuevas enfermedades yo he podido detectar? Y aquí entra un aspecto muy interesante de la medicina veterinaria, que es como las herramientas de diagnóstico van mejorando día con día. Algunas veces no reconocemos ciertos gérmenes que tenemos dentro de la granja porque no teníamos forma de identificarlos. Pero también esta mayor precisión en el diagnóstico nos pone en mayor brete, porque esto quiere decir que puede ser que problemas que yo no veía dentro de mi granja existen dentro de la granja. Normalmente, una granja estable a través del tiempo, con una buena bioseguridad externa, maneja problemas de tipo endémico. ¿Por qué llamamos o cómo caracterizamos un periodo de endemia dentro de una granja? A través del uso de estadística básica, podemos nosotros determinar cómo se ha ido comportando la mortalidad. Podemos tomar mortalidad o podemos tomar ganancia diaria de peso o conversión de los alimentos, etc. Pero en este caso yo tomé como ejemplo mortalidad en un sitio 2. O sea, nosotros tenemos un proceso estable en una granja y de repente, por razones inherentes a la triada epidemiológica que todos conocemos, estas situaciones se pueden alterar dentro de la granja. Y esto no quiere decir que haya sido algo que haya entrado de fuera hacia adentro, sino son los enemigos propios de dentro de la casa. Lo importante aquí es que cuando nosotros identificamos a través de un proceso estadístico el incremento de mortalidad, que en este caso es por arriba de la primera desviación estándar, tenemos que tener internamente en la granja una serie de procedimientos a través de los cuales podamos inmediatamente volver a esa línea, a la tranquilidad actual. Esto es normal en toda granja, siempre vamos a tener alteraciones. Lo que siempre nos gustaría es que estas alteraciones nunca rebasaran las desviaciones estándar número 1, ¿no? Sin embargo, como vemos en este caso, siempre que se acelera una enfermedad, tiende a afectar a varios grupos hasta que el control se da y baja. Ahora, la velocidad de aplanar esta curva nuevamente es lo que nos interesa. En casos de introducción de enfermedades, como ha sido el caso de diarrea epidémica porcina, sabemos que tiene un impacto rapidísimo sobre la granja, pero dependiendo de la velocidad que yo ejerza en su control, tendremos una disminución de la mortalidad a mayor velocidad. Y esto lo hemos medido a través de varios brotes que hemos analizado en el campo y que lo hemos analizado desde un punto de vista de bioseguridad interna, porque también los sistemas internos de la granja me ayudan o bien no me ayudan a generar este control. Y ahorita vamos a explicar un poco más esto. Pero, por ejemplo, hemos visto que en la mortalidad predestete de esta enfermedad, si yo tardo en inocular 4 días a mi granja, tengo mayores efectos de pérdida de producción. Si yo lo hago a 3 días, reduzco estos efectos. Si yo lo hago a 2 días, reduzco estos efectos. Y si lo hago yo en 24 horas, que es la metodología o el procedimiento que hemos seguido en los últimos brotes que hemos analizado, la obturación del problema se lleva en forma automática.
Esto quiere decir un simple principio epidémico o epidemiológico, que es, si yo reduzco la dosis infectiva en la granja de cualquier microorganismo que ha empezado a reproducirse, yo lo hago con la suficiente energía y a tiempo, mi periodo, ya sea endémico o epidémico, se va a reducir a una mucho menor pérdida. Entonces hemos visto que la velocidad es muy importante en el control de este tipo de situaciones. Los elementos y proyectos de la bioseguridad, ustedes los han oído y se les han presentado en muchísimas pláticas. Y aquí únicamente voy a hacer una puntualización de cada uno de ellos. Todos son importantes, pero posiblemente el elemento inferior que dice todos deben ser auditados es el problema más grave que tenemos para poder evaluar la bioseguridad en una granja. En muchas ocasiones nunca tenemos estos procedimientos auditados y por esa razón tenemos fugas, tenemos oportunidades para patógenos externos y para patógenos internos. Estos proyectos deben estar como tal, como procedimientos escritos y deben ser auditados cada X tiempo. Posiblemente el dato más importante hoy en día en la producción porcina como un elemento de la bioseguridad es la situación geográfica. Y esto lo hemos visto en los grandes complejos que se han ido formando a través del tiempo en nuestro país, en ciertas áreas de nuestro país, y que en algunas de estas áreas se ha vuelto casi imposible controlar ciertos problemas de tipo infecciosos. La situación geográfica que se ha hablado durante mucho tiempo y tiene principios básicos, algunos empíricos y otros un poco más aterrizados, pero difícilmente se puede llegar a una conclusión. Pero si tenemos, por ejemplo, estudios hechos a través de captura del virus de Pierce a distancia, etcétera, eso nos diría que por lo menos entre granjas debemos guardar una distancia de 10 kilómetros. Posiblemente sería conveniente tenerlas a mayor distancia. Y esto, cuando hemos logrado tener un aislamiento de las granjas en el medio, hemos visto que se evita la introducción de nuevos patógenos a la granja. Sobre todo porque además los sistemas de producción han cambiado. Algo mencionaremos hacia el final de la plática sobre esto. Pero una granja establecida en un área donde no tiene alrededor de 10 kilómetros, ninguna otra granja tiene mucha mayor oportunidad de ser exitosa en su control de introducción de enfermedades que otra granja que esté mucho más cerca. Esto es lo que no es conveniente, tener granjas a 1 kilómetro, a 2 kilómetros de otra granja. Esto se debe evitar. Hay salvaguardas, como en todo, como en este caso, porque en este caso es una granja en una zona sumamente aislada y es una granja propia también del mismo sistema de producción. Entonces, se construyó así por necesidades geográficas, pero se tuvo a bien tener en cuenta que el aislamiento de todo el sistema, por lo menos, tenía 10 kilómetros hacia la granja que se encontraba más cerca. Y los datos de producción que vieron en la pantalla son de esta granja. O sea que es una granja que tiene algunos problemas infecciosos, pero los tiene muy bien controlados. Y afortunadamente, el último problema que se introdujo en la granja es el de APP y fue a través del pie de cría. O sea, una vez que yo tengo el aislamiento geográfico, entonces empiezan a operar otro tipo de elementos que son muy importantes para lograr este éxito en mi producción. Y entonces ya empezamos a determinar bardas perimetrales, arcos sanitarios, cajas de desinfección o fumigación o de tronado, como se les dice vulgarmente, la utilización de baños secos
baños con regaderas, embarcaderos adecuados, que tenemos una secuencia aquí, como vemos, pues una unidad en la cual maneja alimentos de la barda hacia adentro de la granja. Nunca entra un vehículo a la granja. Tiene una sección de regaderas, oficinas, comedor para empleados, etc. Hay otras granjas que, aunque estén dentro del mismo terreno, pero aislados ese terreno de otras unidades por lo menos 10 kilómetros, se pueden construir granjas más cercanas, pero esto es debido a que tengo barreras naturales. O sea, este es el camino que lleva de un sitio 1 hacia un sitio 2, y si viéramos la continuación del camino, veríamos que lo mismo sucede del sitio 2 al sitio 3. O sea, tener barreras naturales ayuda, aunque el terreno en donde yo tengo esta explotación es una explotación de alrededor de 4,000 euros en producción, aunque estén relativamente cercas a 1 kilómetro de distancia cada una de ellas, pero tienen las barreras necesarias para que si hay un problema en uno de los sistemas, se contenga ese problema. Ahora, los caminos también están diseñados de tal forma en que por donde viajan los lechones que se mueven del sitio 1 al 2 y al 3, hay una carretera, un camino para eso, y otro camino alternativo donde se maneja todo lo que es a través de un transfer, la venta de animales, pero nunca se cruzan en los caminos. Y en la parte inferior, agradeciendo la fotografía PC, vemos un arco sanitario, que es parte de lo que ayuda a la biosimilar dentro de las granjas, aunque haya mucha discusión al respecto de su uso. Los embarcaderos deben ser correctamente diseñados, donde se evite que personal externo entre a la granja, sino que haya un desfase entre el camión y la parte interna de la granja, donde se puedan mover a los lechones y estos se vayan moviendo hacia el transporte. Una de las partes que más exitosos hemos tenido en los últimos años es el procedimiento de uso de transfers para el movimiento de animales. ¿Qué es un transfer? Es una unidad que se tiene exterior a la granja, donde uno mueve los animales que se van a vender y obviamente con un camión interno. ¿Okay? Ahora, este transfer tiene una situación de construcción en el cual de un lado se descargan los animales y de otro lado se suben al nuevo camión. ¿Cuál es la ventaja de este procedimiento? La ventaja básica de este procedimiento es que ningún camión externo que esté dentro de la mercadología de la venta de animales penetra a un camino interno de la granja. Ese es básicamente el principio. Estos transfers han sido de gran éxito. De hecho, hay granjas que inclusive tienen transfers entre sus mismos sitios. O sea, hay un transfer para mover animales de sitio 1 a sitio 2 y otro transfer para mover animales de sitio 2 a sitio 3. Para que el camión que sale del sitio 1 nunca tenga contacto con el sitio 2 o el sitio 3. Los procedimientos, como es el embarque, movimientos de personal, control de insumos, materiales, lavado, desinfección, secado de instalaciones y tiempo de descanso en visitas, deben ser puestos en blanco y negro y, como mencionaba en algunas láminas hacia atrás, deben ser continuamente auditados. Esto nos lleva a tener un éxito en las granjas. Por ejemplo, esta granja que tenemos como ejemplo el día de hoy es una granja que la última infección que entró fue APP y fue hace 18 años. Tiene todo este tipo de sistema aplicado y por consiguiente tenemos dos mediciones exitosas de este sistema. Una, que tiene una alta productividad. Y dos, no ha sufrido de un nuevo problema infeccioso en 18 años.
Esa es una buena medida de cuando los procedimientos y los elementos de la bioseguridad se ejecutan en forma adecuada en una red. Estos son los transfers. Normalmente tenemos transfers de dos tipos. Uno que es únicamente para mover animales de un lado a otro. Y el otro es un transfer donde hay un corral donde se mueven los animales y se vuelve el camión a su lavado y desinfección antes de regresar a la granja. Y viene eventualmente un camión, una media hora o una hora después, a recoger esos animales. O sea, puede haber varios tipos o puede haber varios diseños de transfers, pero esos transfers son muy útiles. El de la derecha es un transfer, este que estamos señalando acá, es un transfer mucho más económico en su construcción que el otro, pero cada uno tiene sus ventajas. Yo tengo clientes con transfers de ese tipo y transfers del otro tipo. Personalmente, me gusta más el transfer de la izquierda, donde yo pueda dejar a los animales temporalmente y que mi camión, que mueve nada más animales de la granja al transfer, vaya a lavado y desinfección y una hora después o media hora después venga el camión externo y se lleve los animales. Porque ahí sí tenemos una ruptura completa del posible contacto que haya entre estos animales. Ahora bien, tenemos elementos que se han agregado a la bioseguridad. Higiene alimentaria, que no la voy a tocar porque la plática que va a continuación de la mía va a tratar esto con muchísimo más precisión, pero para nosotros también nos preocupa la contaminación de los alimentos, aunque hasta ahora haya sido meramente teórica esta hipotética. No ha habido un solo caso a nivel mundial de que una enfermedad se haya transmitido a través de alimentos. ¿Ok? Hay pruebas experimentales que se han hecho en Estados Unidos. Ustedes los han oído, las pruebas que ha hecho Pipestone. Hay investigadores importantes que las han hecho y que determinan que un patógeno puede estar vivo en un alimento ya formulado o bien en materia prima, pero esto ha sido básicamente a nivel experimental. De todas maneras, podemos tener ciertas salvaguardas, como es agregar ácidos orgánicos, ¿no? Como propiónico, en los alimentos, que tienen actividad contra ciertas bacterias o virus y que pueden darle esa higiene que nos dan. Además, tendrán que tener inocuidad, o sea, no deben ser tóxicos, ya sea a través de micotoxinas u otros elementos. Y también es muy importante cómo se hace el manejo de granos y otros insumos y la calidad de los ingredientes. Y un factor que creo que debemos de ahora en adelante tomar como importantísimo es el de protección de los animales. Buenas prácticas de manejo, y cuando tengamos que hacer un sacrificio de un animal para averiguar qué es lo que está pasando en la granja, hacerlo en forma humanitaria. Tener dentro de la granja instalaciones en buen estado nos ayudan a la bioseguridad interna. Es más fácil desinfectar, lavar, desinfectar y secar una construcción cuando esta construcción tiene en su esencia calidad en estas mismas. O sea, recuerden que el lavado y desinfección es quitar grasa, desinfectar y que sequen las construcciones lo más rápido posible. Bajo este tipo de situación, es fácil lograr esto. Debe haber pasillos adecuados para el movimiento de animales. La alimentación siempre tiene que tener un origen externo de la granja. Hay que evitar lugares oscuros. Debe haber una luminosidad adecuada dentro de las explotaciones. Esto es parte del cuidado de los animales y de la bioseguridad interna de la granja. Y el tener construcciones modernas nos facilita todos estos procedimientos que tenemos que seguir en granja. Dentro de, por ejemplo, la comodidad de los animales, vean simplemente una jaula de maternidad
la de la izquierda, que tenemos aquí, pues los lechones están muy cerca de la madre. Entonces, este tipo de instalaciones, sobre todo cuando se llega a tener ya camadas de 14 o 15 animales nacidos vivos, se vuelven un riesgo, sobre todo hacia el final de la lactancia, porque estos lechones llegan a alcanzar pesos de 7 kilos. Y entonces ver aplastado a un animal de ese tamaño y a una edad de 21 o 22 días de lactancia es muy costoso. Y vean ustedes la que se muestra a la derecha, donde hay un mayor espacio lateral para el lechón, está cómodamente y sobre todo lejos de la madre. Y además, vean cómo en la superior, que el lavado y desinfección que se puede hacer en forma muy eficiente de este tipo de situaciones. Algunas veces los problemas endémicos se enraizan en las granjas debido a que las construcciones son tan difíciles realmente de lavar, desinfectar y descansar, que aparentemente hemos removido al patógeno del lugar, pero no es así. Esto nos manda una clara indicación de que debemos estar continuamente mejorando nuestros sistemas de producción, teniendo sistemas de producción más modernos, más fáciles de desinstalar, más fáciles de lavar, etcétera, porque esta reacción asociada a las dosis infectivas a las que estamos expuestos es muy importante que esto lo reduzcamos a la mayor brevedad. Ahora, imagínense un sistema de producción. Y vean todo lo que hemos hablado hacia atrás, con una serie de protocolos, exigencias, etcétera, en granjas de ciclo completo. Relativamente sencilla su aplicación. Pero ¿qué pasa cuando nos vamos a los sistemas modernos? Que cada sistema de estos requiere las mismas necesidades de los elementos y los procedimientos, pero los tenemos que multiplicar por una serie de mayor número de granjas. Entonces, nuestra precisión en la bioseguridad interna y externa se vuelve todavía más exigente. Y por consiguiente, se requiere una mayor inversión para lograr lo que queremos de ella. Y recuerden, tenemos que manejar sistemas de separación de poblaciones en algunos casos. También tiene que haber los mismos requerimientos en elementos y procedimientos y controlarlos. Ahora, su sistema tiene cuarentenas externas o internas, pues tienen que seguir un procedimiento. Tiene un sistema interno de desarrollo primeriza, tiene que haber un procedimiento. Tiene que haber una forma en cómo se maneja. Sistema de movimiento de lechonas entre granjas, donadoras y receptoras también. Podemos poner en los sitios 1 y en las postes cementales sistema de filtrado de aire. En México hay 2 o 3 postas con filtrado de aire y no hay ninguna sitio 1 con filtrado de aire. Y como último elemento de la bioseguridad de una granja estaría cuando entra una enfermedad realmente dañina, si esta granja ha estado sana durante mucho tiempo, ya permaneció incrementando su productividad a través de inyectarle una buena genética, un buen manejo, un buen entrenamiento de personal, etcétera, pues en algunos casos, para controlar epidemias sobre todo, tenemos que pensar en programas de despoblación y repoblación. ¿Qué lejos teníamos en la mente estos programas de despoblación y repoblación? Y simplemente el año pasado en los Estados Unidos, debido a la infección en el humano por el COVID, ¿cuántos sistemas tuvieron que despoblar o sacrificar animales? Jamás nos imaginamos que esto podría suceder. Pero sí lo tenemos que tener como una herramienta más de la bioseguridad cuando entra un elemento el cual es imposible vivir con él. Pues muchas gracias por su tiempo. Creo que estamos dentro de los minutos de la plática. Y como me han indicado, si hay alguna pregunta, pues trataré de responderla. Muchas gracias. Sí, por supuesto, aquí tenemos algunas preguntas que nos dejaron aquí en el chat.
La primera pregunta sería, Doc, ¿con qué frecuencia se recomienda hacer las auditorías de bioseguridad? Es una pregunta interesante, complicada de contestar porque depende de qué es lo que yo esté auditando. Si yo estoy auditando, por ejemplo, el lavado de desinfección de casetas, lo voy a tener yo que hacer por lo menos en forma mensual o cada 2 meses. Pero en el caso de transportes, prácticamente lo tengo que hacer cada semana. O sea, depende del elemento que tenemos para analizar y la frecuencia que se tiene que hacer esto. Y siempre vamos a ver que los elementos de mayor riesgo son los que mayor necesidad de auditarse tienen en un momento dado. No sé si me expliqué, pero creo que es que no hay un estándar, decir, bueno, cada 3 meses hacerlo, no. Es que cada procedimiento va a tener reglas un poquito diferentes por temporalidad. Excelente, Doc. Muchísimas gracias. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre profilaxis y metafilaxis? Profilaxis es evitar y metafilaxis es intervenir y curar. Excelente. Otra pregunta, Doc. Si usted invirtiera en una granja nueva, ¿cuál sería para usted la ubicación geográfica perfecta, pensando de México? No hay ubicaciones perfectas. Hay ubicaciones perfectibles. Pero, por lo menos, si yo tengo ya otras granjas o tengo varios sitios de producción, por lo menos requiero tener 10 kilómetros entre cada granja y procedimientos de movimientos entre estas granjas, claro. O sea, la cuestión es que cuando es una granja de ciclo completo, pues es más fácil ver cómo lo aplico yo estos elementos de la bioseguridad interna y externa. Pero en granjas que tienen 3 sitios o sitios múltiples, etcétera, híjole, hay procedimientos que tienen que repetir por el movimiento que existe entre estas, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado de no exagerar, por ejemplo, lo de multigranjas, porque la verdad de las cosas es que hemos equivocado un poco el principio de medicina preventiva, en el sentido de que si yo separo muchas poblaciones, tengo mayor oportunidad de tener menos problemas. Sí, estoy de acuerdo, es un principio. La separación de poblaciones fue la respuesta, por ejemplo, a la erradicación de PIRS hace varios años y actualmente es la misma respuesta, ¿no? Pero cuando yo tengo demasiados sitios, también se me complica la bioseguridad, porque le tengo que aplicar a cada sitio una bioseguridad. Y no solamente nos lleva a eso, sino nos lleva a un costo mucho más elevado. Entonces, esto es parte de planeación estratégica de un sistema de producción. Hay que tener mucho cuidado en decir, bueno, ¿cuántas veces yo voy a fraccionar esto y que yo tenga un costo adecuado de la aplicación de estos programas de medicina preventiva? Muchas gracias, Doc. Tenemos otra pregunta. ¿En dónde está el límite entre bioseguridad interna y externa? Es muy claro. La bioseguridad externa es todo lo que está fuera de la barda perimetral. Y la interna es todo lo que está interno a la barda perimetral. O sea, tiene funciones similares porque dentro de la granja tengo movimientos de animales, los tengo que hacer en forma adecuada y siguiendo buenas prácticas de manejo. Debo manejar a mis animales correctamente, porque como hemos visto, cuando nosotros tenemos animales en granjas muy presionados a producir, o sea que su sistema endocrino, por consiguiente que está íntimamente ligado al sistema nervioso y al sistema inmune, tenemos a muchos animales en granjas exigiéndoles una muy alta productividad y en un extremo a punto de que algo suceda con ellos. ¿Qué es lo que llamamos, y alguna vez lo entendemos como estrés, ¿no? Que el animal está estresado. Bueno, sí, pero estos movimientos internos, como lo hago, que quiere decir el número de animales que hay en un corral, cómo los muevo, cómo los agrupo, de qué forma, etcétera. Cuando los hago en forma adecuada, reduzco la probabilidad de tener un problema endémico que se me pase por arriba
de la primera desviación estándar. Cuando no cuido este balance entre lo que es medio ambiente, manejo, economía, etcétera, todo esto, y cómo manejo adecuadamente los animales, empiezo a tener mayor rupturas endémicas dentro de la granja. Entonces, la bioseguridad externa es para evitar que entren enfermedades. La interna es para mantener bajo control las que ya son endémicas, ¿no? O sea, la externa sería un proceso epidémico, como la gráfica que vimos de PD, y la interna sería como la gráfica que vimos de un sitio 2, donde de repente, por alguna razón, rompí ese equilibrio y hay un flujo de dosis infectiva con el problema, ¿no? Ese que conlleva en esos grupos de animales que presentaron una mayor mortalidad. Claro, acuérdense que la mortalidad no se ve, como veíamos en el pico de la gráfica, al 5%, sino si mi presupuesto de mortalidad en ese sitio es de 1.5, lo que me preocupa es lo que va de 1.5 al 5%. O sea, que no es el 5%, estoy hablando de un 3%. Pero esto es un problema endémico, o sea, digamos, un problema importante, aunque lo podríamos clasificar como pequeño cuando vemos la siguiente gráfica donde tenemos un problema epidémico. Excelente, Doc, muchísimas gracias. Tenemos varias preguntas, le voy a hacer la última por cuestión de tiempo. Dice, buen tema, saludos con la limpieza al bañar los cerdos. ¿Cuáles son los pros y los contras de hacerlo? Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? Sí, Doc. ¿Cuáles son los pros y los contras con bañar a los cerdos en los corrales? Bueno, un sistema de producción bien planeado no necesitaría bañar a los cerdos, porque parte del objetivo que tenemos, y va a ser un objetivo futuro muy importante, es el menor desperdicio posible de agua. Agua se va a volver en el futuro un elemento muy crítico, tan crítico como es hoy los alimentos, o las fluctuaciones que hay, etc. Ahora, bañarlos bajo un clima extremo depende del clima, ¿no? O sea, digamos, si yo tengo un ejemplo como es un desierto, ¿no? Me voy a ir a extremos, ¿no? A un desierto, y yo mojo a los animales a altas temperaturas. De cierta forma, yo creo mentalmente que los animales van a estar más cómodos. Sin embargo, recuerden que los cerdos, ya hacia el final de la engorda, la única forma que pierden temperatura es a través de la respiración. Saturar el medio ambiente de agua a través de respirar. Recuerden los 4 principios de la conducción de temperatura, ¿no? Que 3 de ellos están abolidos en el cerdo por la capa de grasa que tiene. No puede respirar, no puede transmitir, etcétera. Tiene que hacerlo en base a... Porque me imagino que la pregunta está dirigida a engordas, porque es donde he visto que lo hacen, ¿no? Ahora, si es un clima muy seco, bueno, pues posiblemente yo creo que sí estoy haciéndole un bien. Ahora, si es un clima muy húmedo, cuidado, porque si yo saturo ese medio ambiente, llevo al animal a una situación crítica peor, porque no puede perder temperatura. Entonces, cuando vemos a los animales respirando fuertemente en los diferentes edificios, cuando ustedes vean a un animal respirando fuertemente, va a ser temperatura y humedad lo que está afectando. Y van a tener que generar una regulación. Excelente, Doc. Muchísimas gracias, igual que siempre. Muy buena plática, excelentes respuestas, muy puntuales. Muchísimas gracias, Doc, por el tiempo. Te paso la palabra a Gonzalo Villar para que pasemos con nuestro siguiente tema. Muchas gracias a ustedes. A usted, Doc, muchas gracias. Y ojalá les haya servido la plática para reforzar algunos conocimientos, y espero que nos tengan una evaluación de las pláticas para que también nos digan no nada más lo bueno, sino lo que no les gustó de la misma, ¿no? Muchas gracias. A usted, Doc, muchas gracias. Adelante, Gonzalo Villar. Muy bien, si pasamos la siguiente lámina, por favor. Bien, la segunda charla que vamos a tener
trata de bioseguridad en la planta de alimentos. En esta ocasión, Avelino Martínez, quien es nuestro responsable de seguridad alimentaria de la empresa, nos platicará un poco de este tema. Él es químico en alimentos por la UAC, gerente de calidad en Grupo Nutec, responsable de la seguridad alimentaria, defensa de los alimentos, salud ocupacional, seguridad industrial y medio ambiente. Y si no me equivoco, tiene ya 20 años en Grupo Nutec o algo así, ¿no? Entró muy chamaco. Y le agradecemos mucho a Avelino. Van a ver qué buena plática tiene acerca de este tema. Gracias, Avelino. Adelante. Gracias, Gonzalo. Gracias por invitarme a este ciclo de pláticas. Bueno, pues el tema que yo les quiero platicar es sobre la bioseguridad, pero ya enfocada en las plantas de alimentos. El doctor Doporto lo mencionó en una de sus láminas. Es muy importante para nosotros, aunque como bien lo mencionaba el doctor, no hay es teórico el tema de que el alimento sea un vector de contaminación, pero aún así debemos mantener los protocolos de bioseguridad y de inocuidad cuando fabricamos alimentos balanceados. Queremos dejar de ser un vector de contaminación o un punto más a considerar por parte de los porcicultores o los avicultores para el tema de los vectores que les afectan ya propiamente en la granja. Yo les traigo las buenas prácticas o los manejos que hacemos en las plantas de Grupo Nutec. Y pues bueno, el tema de la bioseguridad viene desde las materias primas. Finalmente, lo primero que debemos entender es que estamos en un mundo ya muy globalizado. Los ingredientes y aditivos que manejamos en las fórmulas pueden venir de cualquier parte del mundo y tenemos que estar seguros que las materias primas o los ingredientes de las fórmulas pues no nos van a causar un problema de inocuidad o de bioseguridad cuando vamos a fabricar un alimento. Entonces, por consiguiente, viene el tema de los patógenos emergentes, como lo mencionaba el doctor, como la salmonela, por ejemplo, o lo que está de moda, la fiebre porcina africana. ¿Qué nos toca hacer a nosotros en las plantas de alimento para evitar que estos patógenos nos afecten? Pues bueno, cuando un patógeno ya lo consideramos dentro del alimento, tenemos que ver los puntos de mitigación o de riesgo que existen, ¿sí? Uno es tener en cuenta la sobrevivencia de los procesos de manufactura y el transporte del alimento, que el patógeno sobreviva a los procesos de extrusión o de peletizado que tenemos en las plantas. ¿Qué cantidades de patógeno tenemos para ser infectivo? La propia materia prima dentro de la fórmula contenida en el alimento y la sobrevivencia del patógeno en el alimento, sea virus o bacteria, dependiendo de la matriz que tengamos en la fórmula, va a depender también la sobrevivencia en el alimento de este patógeno. Esta es una gráfica de Estados Unidos, en donde podemos observar un estudio que se hizo en 11 fábricas de alimentos, en donde podemos ver las barras más grandes son los niveles de enterobacterias que se tienen desde alimento terminado, pasando por toda la planta hasta las escobas y los zapatos de los trabajadores, ¿sí? Y si vemos, no hay una relación directa entre la barra completa, que son los niveles de enterobacterias, y el color más oscuro que se encuentra abajo, que finalmente son porcentajes, pero esos ya son niveles de salmonela, ¿sí? Por ejemplo, en los zapatos de los trabajadores traemos un 90% de enterobacterias y un 14% de salmonela. Pero si ven una barra más baja, por ejemplo, en la entrada de grasa, que es un 25% de enterobacterias, pero traemos un 6% de salmonela. O sea, no es dependiendo la zona, vamos a encontrar el tipo de contaminación.
Es algo muy importante de considerar y lo vamos a platicar más adelante con los planes de bioseguridad y de limpieza que se deben de tener en la planta. Después viene el tema del árbol de decisión, ¿sí? Para poder minimizar el riesgo de la transmisión de un patógeno en el alimento. Lo primero que debemos de preguntarnos es si la materia prima viene de un país en donde hay una transmisión activa. Si es un no, pues es una materia de bajo riesgo, pero si es un sí, la siguiente pregunta es si esa materia prima corre el riesgo de transportar el virus o bacteria, dependiendo de la naturaleza de la materia prima. Si es así, si es un sí, pues nos vamos a ver si el someter esta materia prima a algún proceso de inactivación en la planta, ¿sí? Por ejemplo, es un bajo riesgo si las etapas del proceso nos van a ayudar a mitigar a estas materias primas, suponiendo que llegan contaminadas. Si esos procesos unitarios, hablando por ejemplo de la temperatura en una extrusión o en un pelletizado, nos van a ayudar a mitigar este riesgo, si estos procesos están validados de tal manera que nosotros aseguremos que el proceso va a matar el virus o la bacteria. Por otro lado, va a ser un riesgo moderado si esos procesos que tenemos o esas etapas en la planta no están validadas. Y obviamente, si no tenemos ningún proceso que pudiera matar estos virus o bacterias, pues vamos a tener un alto riesgo. Ese es un proceso, un árbol de decisión muy, muy simple, muy fácil de entender, en donde podemos catalogar o meter cada una de las materias primas que tengamos en la lista de la formulación. De alto riesgo, si tenemos materias primas que caen al final del alto riesgo, ¿cuáles son los temas o los puntos que deberíamos de considerar? Bueno, pues primero, si tenemos una materia prima de alto riesgo, es pues dejar de comprar esa materia prima o tratar de cambiarla si es posible. No es fácil, en ocasiones son las materias primas pues que se necesitan para tenerla en la fórmula. Por otro lado es pues buscar otro país, un proveedor que esté en un lugar en donde no haya una transmisión viral o bacteriana activa. Ese es otro punto. El otro es mitigar el riesgo antes de recibir las materias primas, y ese es un tema de control de proveedores. Y una vez contaminada la planta, sí puede permanecer mucho tiempo, no sé si han oído hablar de las biopelículas, que ayudan mucho a la resistencia de las bacterias en una planta ya que se contaminó, y pues la verdad sí es muy complicado descontaminar una planta de alimentos ya cuando se encuentra pues ya con niveles de contaminación considerables. Programas de mitigación, por ejemplo, el control de las materias primas a la entrada, los planes maestros de limpieza, y planes de mitigación también con calor, lo vamos a platicar más adelante. ¿Qué nos toca hacer en las plantas de alimentos, ya que tenemos la lista de los ingredientes y la lista de proveedores que van a entrar a la planta? Bueno, pues lo que nos toca primero es trabajar con los proveedores, en cuanto a las materias primas. Tenemos que tener el método más efectivo es prevenir la entrada de los patógenos a la planta. ¿Y cómo? Pues teniendo un control de los proveedores, un programa de aseguramiento en donde los cataloguemos como ABC, como lo hacemos en Grupo Nutec, un programa de auditoría a proveedores en donde haya un calendario durante el año y estemos yendo a visitar a los proveedores y los auditemos bajo los estándares que tenemos en Nutec, y así catalogarlos como ABC. A es altamente confiable, B es con condiciones de mejora, y el C está en la rayita de dejar de ser proveedor de Grupo Nutec. Aquí la regla también es pues no tener un proveedor nada más para una materia prima. La idea es tener por lo menos tres proveedores por materia prima. Por si acaso a un proveedor lo tenemos catalogado como C, tengamos más opciones para esas materias primas. Y el otro tema es los ingredientes importados. Como les decía hace rato, ahorita pues la mayoría de las vitaminas que se fabrican son de origen chino, vienen con ese riesgo inherente
para el tema, por ejemplo, de la fiebre porcina. Tenemos que tener protocolos para esas materias primas que vienen de allá, en donde está el tema de la cuarentena, revisado con el área de compras para que los tiempos no nos afecten en cuanto a los inventarios, y está el tema del saneamiento o sanitización de los containers en donde vienen esas materias primas, que es un trabajo que se tiene que hacer, de que antes de que llegue el container o la caja a la planta, tenga que pasar a un lugar en donde se tenga que desinfectar, y pues ahí ya le bajamos el riesgo de que nos pueda acarrear a la planta. Obviamente también echamos mano de las alertas emitidas. Vamos desde una Engormix hasta una Feedinfo, hasta los comunicados que hace la FDA, para estar al pendiente y anticiparnos ante los riesgos. El tema de la fiebre porcina viene desde hace ya algunos meses o años, ya está en el tema mundial, y pues nosotros ya tomamos cartas en el asunto para que cuando tengamos ya por aquí el problema, pues lo podamos, ese riesgo lo podamos minimizar. Esa es la anticipación de riesgos en base a las alertas emitidas. Les pongo esta foto porque ya de aquí viene la entrada de los ingredientes a la planta. Obviamente este camión, pues si lo ven, a algunos les dará risa, pero es una realidad. De repente nos encontramos con este tipo de transportes que quieren entrar a las plantas, y pues obviamente es un no rotundo. Tenemos que hacer un trabajo muy fuerte con los proveedores, porque pues en ocasiones sí llegan estas unidades a la puerta de la planta a querer entrar, y la verdad son condiciones en las que pues no se aconseja. El hecho de ver un camión así, pues te da la confianza o la desconfianza que se le tiene pues al proveedor, y en este caso a las materias primas que van a entrar a la planta. Los controles de acceso que tenemos deben de cumplir con los temas de bioseguridad. Nos basamos mucho en los protocolos que tiene PIC, por ejemplo, aparte de las certificaciones que tenemos en las plantas, que ahorita vamos a hablar un poco de ello. La limpieza y desinfección al ingreso del transporte. Mínimo tener una línea en el arco sanitario. Lo ideal es tener 2 o 3 líneas tapadas con una lona para que el efecto del spray sea en todo el transporte, abajo y arriba, en las llantas, que realmente sea un baño completo del camión, y el aire no se lleve la brisa del sanitizante. Por eso se recomienda una línea de 2 o 3 con lonas encima para que ayuden y el efecto sea mejor. Tenemos el tema de los conductores cuando se necesita que se suban al transporte, ¿sí? Que se suban de una manera pues controlada. Finalmente hay reglamentos para conductores y visitantes que entran a las plantas, ¿sí? Mínimo se les pide botas desechables, que utilicen guantes, y si no se puede, que no traigan nada, ni reloj, ni cadenas. El tema de la inocuidad también juega mucho aquí para control al ingreso de las materias primas, o cuando van a cargar alimento terminado a granel. Después viene el tema de la fosa. Estos ya son temas de buenas prácticas, ¿sí? Que se recomiendan por el hecho del riesgo que conlleva el tener, por ejemplo, una fosa de descarga descubierta, ¿sí? Es un riesgo muy alto el que pase una persona con la señora con la cubeta, o el mismo chavo de la fosa que traiga una pluma y de repente se le caiga, y cuando la fosa no está trabajando, pues la fosa debe de estar completamente cubierta, ¿sí? Darles las herramientas adecuadas a la gente para que coloquen las lonas mientras la fosa no está trabajando. Ese es el principal objetivo. Como aquí se ve, ya la fosa debe de estar así cuando no se está utilizando, ¿sí? Y bueno, ya cuando se puede un poco invertir un poco más en la infraestructura de la planta, bueno, pues tener las fosas de descarga completamente tapadas. Eso es lo más recomendable, lo ideal, pero pues obviamente estos son recursos que de repente no están tan a la mano, ¿no?
pero es la idea tener las fosas de descarga de esta manera. También en la medida de lo posible, a veces no es tan fácil tener almacenes exclusivos para materia prima y producto terminado de una manera totalmente independientes. En ocasiones en el mismo almacén solamente se ponen divisiones entre las materias primas que están más cerca al proceso y los productos terminados que están más hacia la orilla, los andenes de carga. Está bien cuando no hay espacio, cuando no se tiene de otra, pero también se pueden hacer delimitaciones muy buenas para que no exista ese riesgo de la contaminación cruzada entre las materias primas y los productos terminados. El tema del vado sanitario y túnel sanitizante para las personas está en los protocolos de PICE, en el manual de buenas prácticas de la Senacica, el tema de los charcos o vados sanitarios. Por ahí existe el tema de que a cuánto tiempo tiene que pasar para que el sanitizante que colocamos en la charca ya no es sanitizante, ya es solo agua, por ejemplo. Nosotros lo que hacemos es, para que sea más efectivo este proceso, pues es los guardias que están más cerca, en la vigilancia, que están más cerca de las entradas, son los responsables del seguimiento de esto. Lo que hacen ellos es tienen los horarios marcados de la entrada de la gente, ¿sí? En la mañana, al mediodía, el cambio de turno, los cambios de turno. Y antes de que llegue la gente a trabajar, es cuando cambian las charcas, que es cuando pasa más gente por la charca, ¿sí? Es cuando está más reciente y controlado el químico que está ahí, y pues tiene un mayor efecto. Sí es cierto que de repente ya con el sol, el aire y el polvo, de repente pierde efectividad la charca, pero tratamos de ayudarle con ese control de cambios para que sea de una manera más efectiva. Los túneles sanitizantes para personas, pues de una manera automática, son túneles muy simples, no son tampoco tan automatizados, tan complejos. Es una bombita, un tinaco a un lado, un sensor de presencia, va pasando la persona, se rocía y entra a la planta. Esto lo tenemos en cada una de las plantas. También viene el tema de las esclusas de control de acceso para las personas. Tenemos este tipo de controles en las plantas, una matriz en el sistema, de tal manera que las personas que no tienen, ahora sí que laboralmente no tienen nada que ver, por ejemplo, con el proceso en donde está el producto, donde están las áreas sensibles, pues no tiene nada que estar haciendo ahí, por lo tanto no puede entrar. Esta es una esclusa, es un equipo, un lector en donde llegas, pones tu tarjeta enfrente del equipo, y si estás dentro de los colaboradores que trabajan en esa sección, pueden entrar, si no, pues no. Esta es una esclusa tal cual como las tenemos en las plantas, con tarjas, sanitizantes, y cofias, cubrebocas para la gente que va a entrar. Nos basamos mucho en el manual de buenas prácticas de manufactura de la Senacica, SADER. Las plantas, como muchos de ustedes ya saben, ya es obligatoria la certificación ante la Secretaría bajo este manual de buenas prácticas. Estos son los puntos que lleva, en resumen, estos son los puntos que toca el manual, que no están lejos de las mismas ISOs, la ISO 22000, la ISO 9001, la FSC. No están tan lejos los temas que lleva. Es documentación, te habla del personal, te habla de las instalaciones y servicios, la limpieza, la higiene, el control de plagas, el control de los procesos de fabricación, la trazabilidad y el retiro de los productos. Por ende, tenemos que tener esto ahora sí que ya está por ley desde hace 2-3 años, pero también en las plantas manejamos las certificaciones bajo el estándar de la FSC. Yo soy más de la idea de
que si quieres controlar algo en una planta, temas de calidad, seguridad industrial, inocuidad, bioseguridad, medio ambiente, te agarres de una herramienta que ya esté escrita y de un estándar que ya te diga cómo. No vamos a inventar el hilo negro. Estos estándares ya son reconocidos en todo el mundo, y pues es más fácil ayudarte de estas guías para poder darle continuidad a los temas de bioseguridad e inocuidad. Entonces, el cuerpo de estas normas, por ejemplo, de la FSC, de este estándar, pues no varían mucho de lo que vimos ahorita del manual de buenas prácticas. Lo único que tiene diferente la FSC e inclusive la ISO 22000 es ese logo que tienen ahí arriba, que es el programa HACCP. ¿Sí? Este programa como tal no lo especifica el manual de buenas prácticas de SADER, ¿sí? Y aquí en la norma te lo habla muy a la ligera sobre los procesos de fabricación, pero en estas normas ISO 22 FSC en el punto 7 está específicamente y te lo pide que tengas un programa implementado, un programa HACCP en las plantas de alimentos. Pero te habla lo mismo, requisitos generales, la documentación, el compromiso con la dirección que no está en el manual de buenas prácticas, se complementan finalmente, le da un enfoque muy importante al tema de la dirección, que la dirección esté pues comprometida con los planes de bioseguridad e inocuidad que se quieran planificar y que se quieran colocar en las plantas, pero al final son los requisitos similares entre un estándar, el manual de buenas prácticas y la ISO 22000, por ejemplo. Entonces, tenemos implementado esto, tenemos implementado un programa HACCP por planta, ¿sí? Para que el tema de la mitigación de los riesgos en caso de que llegue alguna materia prima comprometida o con algún riesgo, la podamos controlar de una manera más rápida, ¿no? Este es el tema con las certificaciones. La bioseguridad en la planta de producción, bueno, pues hay muchos puntos de buenas prácticas que nos van a ayudar para mitigar estos riesgos. Por ejemplo, la limpieza de líneas al cambiar de una dieta o de una fórmula a otra. Tenemos que tener un programa de producción en donde se incluya y se consideren los temas de la contaminación cruzada. Aparte de hacer limpiezas cuando cambias de una fórmula a otra, pues también está el tema de tener una matriz, dependiendo los ingredientes de la fórmula, tener una matriz en donde cuando vas a cambiar tienes que ver si lo puedes hacer de una manera correcta sin contaminar el siguiente lote de un alimento distinto, ¿sí? Una práctica muy importante es, y que a veces la gente en la planta pues no le da poca importancia, o de repente piensan que si se tiraron, se derramaron, o tenemos por ahí una merma de producto terminado, no sé, hasta 20, 30 kilos, pues de repente piensan que por qué vamos a tirar ese alimento, es dinero que se va a la basura. Bueno, no se compara la cantidad de problemas que podemos tener si ese tipo de alimentos los mandamos al producto terminado, sea un saco, sea una tolva de producto terminado, el daño que podemos causar, porque ese alimento que es recogido del suelo, es recogido, y que ya lleva otras cosas más que el propio alimento, es muy complicado después hacer ese tipo de cálculos para definir si esos 20 kilos de alimento que al chavo se le hizo fácil y aventó al producto terminado es el culpable de los problemas que de repente se tienen en las granjas. Entonces, la buena práctica es, si son 20, 30, 50, 100 kilos que por cualquier razón están en el piso, aviéntalos al desecho y no le escatimes en ese sentido. ¿Sí? Esta es la buena práctica. Lo que se haya tirado de la banda, de la tolva, del transportador, es aventarlo a los desechos. Finalmente es una merma, no pasa nada con esas cantidades de alimento que se van a ir a la basura.
Otro tema es el almacenaje. Es una buena práctica que desde PIC hasta SADER, cuando nos visitan, o la casa certificadora, cuando tenemos las auditorías, es un tema que siempre nos revisan cómo tenemos el producto terminado almacenado en el almacén de PT, si tenemos, alimento expuesto, ¿sí? La buena práctica es que se tengan que mantener cerrados, ¿sí? Para que no exista ni siquiera la mala intención de que alguien pasando por ahí le pueda agregar algo al saco o al Big Bag, en donde tenemos ya producto listo para irse, ¿no? No dejemos la tentación por ahí de repente para los colaboradores que de repente quieren hacerle daño, inclusive por cualquier razón, al producto, ¿no? Entonces, mejor mantengámoslo cerrado. Si no es con una bolsa, es playo, hay de muchas maneras. La finalidad es de que no se mantenga, no esté expuesto, ¿no? Para una posible contaminación. Tenemos que tener un plan de control microbiológico, ya que hablamos de virus y bacterias. Están los hongos también, las micotoxinas que tenemos que controlar. El tema de las biopelículas, que es un tema que si dejamos que estas biopelículas con el tiempo se formen en las plantas, en los equipos, después es muy complicado. Tenemos que hacer pues paros generales y hacer limpiezas profundas, porque estas biopelículas son muy difíciles de quitar. Los mismos proveedores que tenemos de productos de saneamiento, productos químicos para limpiezas, ellos mismos nos lo recomiendan: no dejes caer la planta, no dejes que llegue a ese nivel, porque es muy complicado después sanearlas, ¿no? Quitar estas biopelículas es muy complicado, y ahí en esas biopelículas pues se alojan los hongos, las bacterias, y después es muy difícil eliminarlos. Tener un diseño sanitario de las plantas es lo más recomendable. Si no es así desde un inicio y la planta no cuenta con el diseño sanitario que quisiéramos, porque finalmente esto también cuesta, poco a poco se puede ir haciendo, ¿sí? Este es un trabajo en conjunto con el área de ingeniería, que cuando se va a poner un nuevo equipo, una nueva línea, estos temas de diseño sanitario sean considerados desde un principio, ¿sí? Eso nos ayuda a que no estemos parchando después la planta con pedazos de acero al carbón, luego le metes inoxidable, y la idea es de que cuando empiece un proyecto de crecimiento en una línea o en una nueva nave, pues tengamos el tema del diseño sanitario en la mesa con la gente que está diseñando, ¿no? Y eso es parte del equipo de calidad, del equipo de inocuidad con el área de ingeniería y servicios. El plan maestro de limpieza. Bueno, estos planes de maestros de limpieza tienen que contener la totalidad del predio, y aquí viene la lista de algunas partes que a lo mejor pensamos en plan maestro de limpieza y pensamos en los equipos que contienen las materias primas o los productos terminados o las peletizadoras o los extruders. Tenemos que considerarlo todo para evitar también una contaminación cruzada. Tenemos un código de colores y me refiero a todo, desde oficinas, baños, pasillos, equipos, silos, comedores, almacenes, es todo el predio, toda la planta. Y para eso pues nos ayudamos de un plan maestro de limpieza. Entonces tenemos por colores identificados los materiales de limpieza. También este plan maestro se puede hacer en un Excel que puede tener los renglones que ustedes necesiten. La idea es de que esté todo, y en ese Excel vamos a poner las frecuencias y cómo, cuándo y cuándo vamos a limpiar, cómo, cuándo y qué, ¿sí? Te ayudas con un código de colores para que la gente se acostumbre y no nos contamine. Por ejemplo, que no traigas los equipos, los utensilios blancos que son para áreas sensibles, para limpiarle adentro de la mezcladora, que de repente no te encuentres una escoba blanca en un baño. Entonces, esto lo hacemos para poder ayudarnos en el control de los recursos que tenemos para el saneamiento. También tenemos, hablando del área de con qué desinfectamos,
tenemos este tipo de productos químicos que al final son ácidos orgánicos, sales cuaternarias y todos los que se derivan. Hay miles de productos en el mercado. A nosotros nos llegan a cada rato ofertas de cambiarnos de nuevos productos. Aquí lo que hacemos cuando se acerca un proveedor con este tipo de productos, desinfectantes, sanitizantes, nosotros echamos mano del laboratorio que tenemos en la planta de Euronutec, donde tenemos un área de microbiología especializada, y lo que hacemos es ¿me quieres vender tu nuevo producto orgánico y de todo? Te dicen que mata de todo. Ok, vamos a hacerle las pruebas de retos microbiano. Entonces, algunos proveedores, cuando les empezamos a decir que sí, pero que primero vamos a revisar la efectividad de sus productos en el laboratorio haciendo retos microbianos, pues ya no regresan. ¿Quién sabe por qué? Pero los que sí, y que hay muchos productos que sí funcionan, no puedo decir que todo está mal, hay muchísimos muy buenos, hay marcas muy buenas, estos son solo algunos de los que manejamos en las plantas, pero hay muchos, hay gases, hay líquidos, de todo echamos mano para eso. Y un tema muy importante también para el tema de la bioseguridad en las plantas de alimentos, pues bien, es el manejo integrado de las plagas, ¿sí? Tenemos que empezar mi recomendación, y es como lo hacemos y hemos tomado la decisión en Nutec, es de tener proveedores externos que nos den el servicio. No lo manejamos de manera interna por el tema del control de los químicos, que tiene que ser muy exhaustivo. Tienes que tener gente especializada para eso, pero es más por el tema también de salud de las personas, ¿no? No queremos tener inventarios de ese tipo de químicos en la planta y estar manejándolos así. Así que tomamos la decisión de tener 2 o 3 o hasta 4 controladores de plagas en las plantas, no tener el mismo para todas las plantas. Y lo primero que nos hacen, pues, es un estudio de vulnerabilidad en donde nos dicen, dependiendo de la zona geográfica en donde está tu planta, el lugar en donde está, pues haces ese estudio y te dicen cuáles son las plagas que te pegan más por el lugar en donde estás. No es lo mismo tener una planta en Hermosillo a tener una planta aquí en el centro del país, ¿no? Entonces, el estudio de vulnerabilidad te ayuda para revisar, pues, a qué plagas van, tus plagas objetivo, cuáles son las plagas objetivo que vas a atacar. Tenemos que prevenir los accesos en ese sentido anterior. Tenemos que prevenir los accesos, mantener las plantas. Recuerden que las plantas de alimentos tienen que estar cerradas, no selladas, cerradas, de tal manera que todas las puertas tienen que estar siempre cerradas para evitar el acceso de las plagas. No dejarles alimento para que de ahí se agarren y proliferen las plagas, ni agua, ni refugio. Tenemos que tener inspecciones tanto de materias primas, productos terminados para el control de las plagas, revisar la periferia del predio, si tenemos zonas, quiénes son tus vecinos, quién está atrás, tienes áreas protegidas como nosotros en las plantas que tenemos atrás, áreas de reserva ecológica, y cuáles son las fuentes de la plaga. Tenemos que tener monitoreos, trampas para revisar densidades y distribuciones de las plagas, ¿sí? Y las evaluaciones de las técnicas de control para ver el impacto y el beneficio que nos puedan dar. Luego viene en el tema de las plagas, un punto muy importante es el monitoreo, ¿sí? Tenemos que estar monitoreando la temperatura, la humedad, para el tema de los insectos, las lámparas de luz para revisar dónde están las mayores cargas, en qué punto de la planta tenemos más carga de insectos, por ejemplo. Eso es muy importante. Este es un ejemplo de las trampas de luz para ver el crecimiento. Y el tema de los roedores, en el tema de los roedores, las puertas cerradas con hay reglas para poner las trampas para roedores, dependiendo las distancias, dependiendo los tamaños de los lugares, los cordones 1, 2 y 3 en la planta hay que considerarlos. Viene el tema de, bloquear los puntos de acceso de los roedores. Tenemos que hacer un análisis de los edificios, un análisis del inmueble,
para revisar cuáles son los puntos más vulnerables de entradas de roedores, y esos son los que tenemos que empezar a atacar, ¿sí? Por ejemplo, aquí las puertas, las ventanas, no dejarlas abiertas. Las puertas, por ejemplo, esta le falta la guarda, tiene que llevar una guarda para que no entren, un guardapolvos. Nos ha tocado ver muchas veces que tenemos las hawaianas, que pensamos que es una barrera hacia afuera de un almacén. Queda, no sé, 10, 15 centímetros sobre el piso la hawaiana, y pues las aves pasan pues caminando, digo, no caminan, saltan, pero entran como Juan por su casa hacia el almacén, y pues al rato ya tenemos ahí nidos adentro de los almacenes. Los accesos adecuados para evitar entradas, por ejemplo, estas cortinas automáticas, es lo mejor. Se acerca la persona o se acerca el montacargas, se levanta, pasa y se vuelve a cerrar, es lo ideal. Obviamente cuestan este tipo de cortinas, pero finalmente, si se quiere, con los recursos que se tienen, se puede controlar el tema de las plagas. En el tema de la fumigación, pues piretroides hay muchísimos, piretrinas, deltametrinas, elcaoviolas, hipermetrinas, hay muchísimas. Estos son algunos ejemplos de lo que tenemos para eso. Está el fosfuro de aluminio, que se sigue utilizando, o de magnesio, que se sigue utilizando para fumigar mayormente los hilos con granos. Y está el tema del ozono. Esta técnica no es muy nueva. Nosotros hemos hecho pruebas aquí en las plantas con ozono. No hemos terminado, no hemos quedado al 100% convencidos de la técnica con ozono. Por eso todavía no las implementamos, no las usamos, pero hay quienes las utilizan. Pero lo normal son los químicos que ustedes ven allá arriba, las piretrinas, los piretroides y el fosfuro. También tenemos una técnica para sanear las plantas con calor. Estos equipos, la primera foto que ven a la izquierda, es un calentador y un ventilador, vienen por parejas. Los ponemos en toda la planta, en toda la nave, en todos los pisos, son 62 parejas, y calentamos la planta durante 3 días de 65 a 70 grados centígrados, ¿sí? Y con eso no daña tarjetas electrónicas, no daña computadoras, porque hasta las oficinas que están dentro de la planta pues, también se calientan. La idea es meter adelante con el video. Esto nos ayuda. Ahí nos esperamos tantito. Ese video es cuando empezamos a calentar la planta. Ya habían pasado, si no fueran de 10 a 15 horas, pues son 3 días. Y los bichos, todo tipo de bichos empieza a salir. De repente ves que la planta no tiene nada porque limpias, porque fumigas, porque barres, porque quitas el polvo, porque tienes controladas tus plagas en los granos cuando llegan y no las recibes, y si traen plaga, etcétera, etcétera, etcétera. Y de repente aplicas el calor, esto fue hace algunos años ya, y empiezan a salir de los remaches, de las uniones entre las láminas, de los equipos en donde crees que están súper limpios, y empiezan a salir. Y lo que pasa de exponer la planta 70 grados, 65, 70 grados durante 3 días, lo que haces es, pues los secas, los deshidratas, y finalmente se mueren. Este fue el video al principio, que empiezan a salir, y este video, pues ya es al terminar, ya esto ya 3 días. Es ya todos los animales que todos los animales que se ven ahí, desde tijerilla, moscas, todos los voladores, y todo el tipo de gorgojo, escarabajos, todo lo que tuvieras en la planta, pues a los 3 días ya se deshidrató, se secó, y la planta queda completamente limpia. Y al final el despacho,
Las tolvas, por ejemplo, que van a recoger alimento a granel y que van directamente después a las granjas, tenemos protocolos para lavado, desinfección y secado. Ahí están algunas fotografías en donde al final hacemos mucho hincapié con la gente que lo hace en secar completamente bien el camión, y si se tiene que tardar, que se tarde, para evitar que haya hendiduras en donde haya humedad, en donde se vaya a pasar ahí el alimento y al final se hacen las tecatas con hongos que al final pues, van a llegar a la granja, ¿no? Y van a causar un problema. Ese es el tema del despacho. Los choferes no deben de entrar en contacto con el alimento, los utensilios a manipular también tienen que ser nada más para ese fin, y cualquier producto, por ejemplo, lo que ven aquí, que no se considere alimento bueno, pues se considera un producto no inocuo, y pues se tiene que mandar al desecho también, ¿no? En resumen, una vez que se introduce un peligro biológico en una instalación, es complicado eliminarlo. Yo creo que si no se ha hecho, de todas maneras, hay un tiempo igual a cero en donde se tiene que empezar a trabajar. Es complicado, pero no imposible. Y finalmente es un trabajo de investigación para comprender también tanto el riesgo como la prevención. Un trabajo muy importante con los proveedores. Los proveedores tienen que ser parte de tu equipo en este tema de la bioseguridad. Tienen que entender bien el fin que tú estás buscando. Los planes de limpieza y descontaminación tienen que ser, la gente tiene que ser muy disciplinada y tiene que llevarlos a cabo como los estás marcando. Cuando es una limpieza profunda, cuando es una limpieza estética, entender esas diferencias. Por cada equipo, por cada etapa o por cada edificio se hace una instrucción de con qué vas a limpiar cada cuándo y cómo tiene que quedar, con fotografías. Eso le ayuda mucho a la gente a entender cómo debe de quedar el lugar después de limpio. La reingeniería, si no se ha trabajado en el diseño sanitario. Y como decía el doctor Doporto, también el tema de las auditorías. Las auditorías nos ayudan muchísimo, tanto internas como externas, de P&C, nos ayudan mucho cuando vienen a visitarnos. Los de SADER cuando nos vienen a visitar, y nuestra casa certificador, que es Global Standard, nos ayudan muchísimo. Nos dejan muchísimas recomendaciones, algunas no conformidades, pero esos programas de auditorías nos ayudan mucho a crecer. Yo se los recomiendo y finalmente ahí están mis puntos más importantes. Muchísimas gracias por su atención. Excelente, Avelino. Muchísimas gracias por tu plática, muy clara. Tenemos varias preguntas. Por cuestión de tiempo voy a hacerte una o dos nada más. Sí, claro. La primera pregunta es, ¿cómo se audita la limpieza y desinfección en el transporte, por adentro del transporte, en la caja del transporte, donde va el chofer? A ver, ¿cuál? La caja, donde va el alimento. En el tractor del tractor. El tracto. Así es. Bueno, el tracto no se toman muestras tampoco de revisar si hay bacterias en lo que es la cabina del chofer. Lo que sí se hace es un protocolo de cómo debe de estar el chofer. No puede llegar ni en chanclas a la planta, que es algo que de repente cuesta porque son personas que vienen manejando por muchas horas. Nosotros lo que hacemos es tenerles un protocolo bien claro de las condiciones de inocuidad y de bioseguridad que deben de cumplir. Tienen que pasar por el arco, se les sanitiza las cabinas con spray tipo Lysol. Tenemos muchos químicos que utilizamos dependiendo el punto, y en la cabina, las cabinas se sanitizan antes de entrar. Excelente, Avelino. Muchísimas gracias. Por cuestión de tiempo no nos va a dar tiempo de contestar más. Vamos a guardar sus preguntas para contestarlas después, contestárselas a cada uno. Te regreso el micrófono, doctor Gonzalo Villar. Sí, nada más para cerrar el evento, unos comentarios finales. Ambas pláticas excelentes y creo que coinciden en varios puntos. Primero, cuando se introduce un peligro biológico, un agente viral, un agente bacteriano, en una granja, en una planta, ya es muy complicado eliminarlo. Sí se puede, pero cuesta mucho más trabajo. Lo mejor es prevenir que estos agentes entren a la granja, entren a la planta. Para eso hay que tener protocolos muy claros, muy bien estudiados, muy claros en sus conceptos, que todo mundo los entienda, que todo mundo sea capacitado para ello y que demos un muy buen seguimiento con un checklist de que todo ello se está cumpliendo. Hay que medir
después que esto sí esté dando resultado. Hay que comparar y hay que estar midiendo. Y yo creo que ambas pláticas van en ese sentido. Trabajemos en la profilaxis, en la bioseguridad y evitemos que estas enfermedades entren. Vamos a ver un mensaje final y agradecemos a todos que hayan estado con nosotros.